Día 43. El sacerdote impulsado por el don de fortaleza. Es precioso contemplar el don de fortaleza que recibieron los apóstoles después de Pentecostés. Ellos habían estado temerosos, encerrados, ¿no?, por miedo a los judíos, son amenazados, castigados, y ellos, tras Pentecostés, siguen. Narra el libro de los Hechos. Y habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas anunciando la buena noticia acerca del Mesías, ¿no? Qué valor seguir, aunque eran castigados. San Esteban, se cuenta en Hechos 6, 8, estaba lleno de gracia y de poder. Y les decía a los que finalmente le asesinaron: duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Se recomían por dentro, pero Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios. Todo eso les hizo volver contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, repite las palabras de Cristo. Es la fortaleza del Espíritu Santo. Dice el beato Padre María Eugenio: el don de fortaleza asegura la fuerza para triunfar en las dificultades que se oponen al cumplimiento del bien. ¿Cuánto necesitamos esta fortaleza nosotros sacerdotes? El Señor le dice a la beata Concepción Cabrera de Armida: a veces flaquean algunos en circunstancias especiales por no mal quitarse, por respetos sociales, por conveniencias propias, por contemporizar con ciertas personas y criterios no rectos. Y esto de ninguna manera, menos que nadie, debe hacerlo el sacerdote que me representa. Y esto lo digo porque el valor de apóstol, de discípulo fiel y aun de mártir suele faltar a muchos. Y si a los míos les falta valor para sostener a la Iglesia y defenderla, aun con su propia sangre y vida, ¿qué espero de los demás? Un sacerdote debe estar firmísimo en su fe e impartirla y comunicarla hasta el heroísmo. Tenemos que pedir este don que dice Santo Tomás de Aquino, que es un hábito sobrenatural que robustece al alma para practicar por instinto del Espíritu Santo toda clase de virtudes heroicas con invencible confianza en superar los mayores peligros o dificultades que puedan surgir. San Pablo nos dirá: no dejamos de rogar por vosotros y de pedir al Señor para que estéis fortalecidos con toda fortaleza conforme a su poder esplendoroso y así tengáis perfecta constancia y paciencia con alegría. Fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestiros con la armadura de Dios. También San Pedro dirá: estad alerta, que el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Resistidle fuertes en la fe. Este don del Espíritu Santo hay que distinguirlo de la virtud infusa y, por supuesto, de la fortaleza natural. Esto es un don de Dios que nos hace actuar al modo humano, con esa fuerza de Dios. Los efectos que producen en el alma este don, primero produce en ella una energía inquebrantable en la práctica de la virtud. Al practicarla, el alma no conoce desfallecimientos ni flaquezas, siente naturalmente el peso del día y el calor, pero con energía sobrehumana sigue hacia adelante a pesar de todas las dificultades. Este don destruye también la tibieza en el servicio, cuánto lo necesitamos. Vuelve al alma valiente en toda clase de peligros, hace soportar los mayores dolores con gozo y alegría, no solo con resignación. He llegado a no poder sufrir, decía Teresita del Niño Jesús tras la gracia de Navidad, que se le concedió ir de victoria en victoria. En ella se ve también cómo este don proporciona al alma el heroísmo de lo grande, pero también el de lo pequeño. Don Marcelo, que fue un gran cardenal, que ha hecho inmenso bien a la Iglesia en España, tuvo una gran fortaleza en la defensa de la Iglesia, y aunque muchos lo criticaban por su firmeza, él advirtió como profeta que ese nuevo marco legislativo de la transición solo traería para España el divorcio, el aborto, la división de España y la pérdida de la fe. Años después nos damos cuenta de cuánta razón tenía. Y recuerdo en una fiesta de San Juan de Ávila nos convocó a los sacerdotes y dijo: sacerdotes, ¿me recordáis a Vasco de Gama en el Océano Índico, cuando en medio de una terrible tempestad en que parecía que aquel barco era una pequeña cáscara de nuez que iba a ser devorada, él llamó a cubierta a todos sus soldados y les exhortó diciendo: ante vuestra bravura el océano tiembla? Recuerdo el aplauso de todos nosotros sacerdotes porque veíamos que no era retórica, sino que este hombre fuerte estaba sosteniendo a la Iglesia. Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, atribuye al don de fortaleza la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de santidad, porque ellos serán saciados.
porque la fortaleza recae sobre las cosas arduas y difíciles, y desear santificarse con verdadera hambre y sed es arduo y difícil. Y los frutos del Espíritu Santo que responden a este don son la paciencia y la longanimidad, el primero para soportar con heroísmo los sufrimientos y males, el segundo para no desfallecer en la práctica prolongada del bien. Me impresionó la fortaleza no solo de los mártires, sino de aquellos que han tenido un ministerio arduo o lleno de persecuciones. Respecto al primero, pienso en el padre Llorente. Le preguntaban, ¿no? Padre Llorente, ¿qué hizo usted 40 años en Alaska? Y como se lo dije con tono despectivo, como diciendo, ¿para qué perdió usted tanto tiempo allí? Me contestó, estuve 40 años enseñando a los esquimales a hacer la señal de la cruz y con esto me doy por contento. Él escribía a un misionero en el Japón, animándole a la entrega total de su vida. Él con mucha humildad, descubriéndose muy pobre, muy pequeño. Me pregunta qué me ayudó y qué me estorbó. Para los anhelos que tengo me ayudó sencillamente el quererlo en serio, y me estorbó la disipación reforzada por el intenso orgullo. Hágase usted un niño en brazos de Jesús y de María y hágase usted cuenta que ya murió el mundo, yo ya estoy muerto, ¿no? Y respecto a la fortaleza de sacerdotes que han vivido en medio de persecuciones, me impresiona mucho el testimonio de San Ezequiel Moreno, obispo de Pasto, en Colombia. Le tengo cariño desde niño, no solo por la cercanía de su pueblo natal al pueblo de mis abuelos, sino por su devoción al corazón de Jesús y por su fortaleza oponiéndose a la ideología liberal que pretendía quitar la soberanía a Dios. Es tremendo cómo le persiguieron, ¿no? Cómo hablaron mal de él en la Santa Sede, cómo el pobre tuvo que sufrir también persecución interna, pero él al final murió de cáncer, sufriendo enormemente. El médico decía de él, me causó admiración extraordinaria la fortaleza de ánimo, el valor cristiano, la paciencia sin límite, la resignación placentera, la sumisión y obediencia admirables y la resistencia al dolor hasta el heroísmo santo, heroísmo de santo y de bienaventurado, decía el médico de él. Pero aún más fue su heroísmo luchando contra este liberalismo que tanto daño ha hecho y sigue haciendo. Él muere de cáncer de garganta, pero pidió que en su epitafio se pusiera el liberalismo es pecado. Hermano sacerdote, considera si el Señor te puede hablar así. Son pocos los sacerdotes que están realmente dispuestos al martirio. El canto de las sirenas del mundo les riegan los oídos y así van llenando sus corazones. En estos tiempos, en muchas partes, el martirio que pido no es con la propia vida, pero sí con una continua renuncia al mundo, y esa parte para muchos es intocable. Hoy necesito pastores dispuestos a defender el amor por encima de todo. No se puede pactar con el demonio, la falta de caridad, y hoy en mis iglesias se pacta con ella. Cuanto más sigilosamente entra, más débiles y tibios se van volviendo sus sermones. Es una vela para mí y otra para el mundo. Quizá llegan incluso a expresar con los labios deseo de martirio, pero se engañan a sí mismos. Déjame hacer de ti un pastor fuerte, pero no con la fuerza del mundo, sino con la fuerza que da mi cruz. Solo en la verdad con caridad está mi fortaleza. Y respondámosle diciendo, Señor, concédeme el don de fortaleza. No permitas que me pueda mi fragilidad. Dame la fortaleza que has dado a los testigos de la fe y a los mártires. Concédeme vivir la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de santidad, y así no perder el deseo de ser santo, aun en medio de lo que es difícil. Dame también paciencia y constancia para sufrir lo que me toque, y hazme siempre valiente en la defensa de la doctrina y en la defensa de los pequeños y los débiles. Y esta mañana, si Dios quiere, querido hermano sacerdote,